El doctor Franklin Almeida Rancière, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Qué bueno ¿Ustedes verle. también? Yo espero que sí. Muy bien. ¿Usted? Bueno. Muy bien. Mucho mejor con Mire, usted por acá. Antes de los asuntos internos del país, la caída de Kuczynski, ¿cómo usted la ve en el cuadro de la situación de corrupción auspiciada, organizada por Odebrecht, admitida por Odebrecht, y que afecta ya a varios países? Ha habido en Brasil, ha habido estremecimientos, en Panamá, en el Perú y otros, al extremo de esto que ocurrió ayer y que se va a verificar en el Congreso peruano hoy, de la renuncia del presidente Kuczynski, toda esta inestabilidad. Esto, visto que nosotros tenemos una situación con Odebrecht que apenas está en la fase de investigación. ¿Cómo usted ve todo esto? Bueno, a mí me llama la atención varios aspectos. El primer aspecto es el siguiente. Odebrecht fue multada en Estados Unidos por un tribunal. Nadie sabe con quién se relacionó, con quién tuvo, ¿verdad?, su actividad ilícita. Digo yo, desde el tren gubernamental, desde el Departamento de Estado y demás. Si hay algún sector privado señalado, es posible, pero lo que aparece es una multa a Odebrecht. En América Latina, en vez de judicializarse la corrupción, se está judicializando la política. Porque dígame usted, si en todos estos países donde se ha dicho que Odebrecht ha operado, solo se señalan personas del sector público, pero básicamente tirándole a los presidentes. Yo creo que así como en un momento se creó la MINUSTAH para controlar el tema haitiano, pero no hubo una inversión nunca de las Naciones Unidas, tipo Plan Marshall, por yo decir un ejemplo, un referente, para que Haití saliera un poco más de esa enorme pobreza en que vive, donde fue la colonia más rica del mundo en el siglo XVIII, la más rica del mundo, colonia francesa, que superaba inclusive las 13 colonias americanas, por tanto Estados Unidos en ese momento. No me digan a mí que no se puede hacer en Haití una gran inversión para su propio desarrollo. La tierra que se secó, óyeme, los invernaderos y muchos mecanismos técnicos es posible de lograr. Pero pongo el ejemplo de la MINUSTAH para entonces decir qué está pasando realmente con el ataque, el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, que es necesario, está siendo, desde mi punto de vista, más bien politizado, no judicializado. Lo que se ha judicializado aquí es la política. Y en América Latina, cuando digo aquí, lo de este señor, que bien puede ser implicado o no en el tema, sin embargo, lo vemos reproducido en muchos países de América Latina. Cuando no es Odebrecht, es otra cosa. Bueno, yo no sé si Sarkozy en Francia. El financiamiento irregular fue Libio. Entonces, el financiamiento de la política de Libia. Sí, pero financiamiento político, que es el fondo de esto. Sí. O en gran parte. Exacto. Entonces, llamo la atención sobre ese aspecto de la cuestión. Yo creo que aquí ese tema se ha manejado con todo lo que puede entenderse, con relativa prudencia, porque es un tema judicial. Es judicial. Y si el Ministerio Público aquí no puede presentar evidencia ni prueba, si la hay o no la hay, no lo sé, pero la verdad es que hasta la fecha no hay manera de presentar pruebas, evidencia. Entonces, eso significa que aquí lo estamos dejando judicializar, aunque en su momento quisimos también politizarlo. Es que la mayoría son políticos. Creo que hay un empresario, pero... Bueno, un empresario vinculado también a la actividad política. Si hablamos de Rondón, ¿no? Correcto. Entonces aquí... Eso no quiere decir... Yo no estoy planteando cuál es el sector privado, porque resulta que porque Odebrecht haya hecho alianzas locales
con empresas locales, no significa que esas empresas locales estén involucradas. ¿Y cuáles son las empresas norteamericanas? Y vuelvo al tema en Estados Unidos. Odebrecht ha hecho en Estados Unidos, usted nomás llega a la Florida, por ejemplo, y se encuentra con obras construidas por Odebrecht en forma significativa. Bueno, un cafecito Santo Domingo. Qué bueno. Yo pensé que no había café. Mejor Iba a café preguntar del ahora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, O sea, porque infaltable aquí. siempre lo... Buen día. Hola, gracias a usted. Ese es el sabor que arranca en el aroma, Sí. el mejor ¿Diga café usted? del mundo. Bueno, inclusive el originario de esto, Rafael Perelló, que falleció en estos días. Sí, don Rafaelito Perello Dándole falleció. la condolencia a la familia. Una gran pena. Bueno, doctor, entonces pasando a otro tema. Hay una situación en el Partido de la Liberación Dominicana a partir de una reunión del presidente Medina con aspirantes presidenciales PLDistas, su mayoría funcionarios. La reunión como que no se ha explicado, la admitió uno de los participantes, pero da la impresión de que se comunicaría a esos aspirantes que el presidente habría desistido o no, que no estaba en eso, que auspician algunos grupos cercanos a él, de intentar cambios para lograr la repostulación, como que se armarían proyectos en el PLD y se habla de renovación a partir de lo que ocurre en el PRM, de autoridades jóvenes. ¿Cuál es la situación en este momento, que no es la misma de esa alta tensión de hace semanas o meses, pero que se da como un escenario diferente, que parece como más esclarecido? Bueno, yo diría que hay una variación sustancial desde justamente esta semana recién finalizada, la semana pasada. No recién, sino la semana pasada. Y todavía la corona más esa variación. Las declaraciones que dio ayer el secretario general del partido y presidente del Senado, señalando que para hablar de reelección hay que modificar la Constitución. Cosa que es verdad, absolutamente cierto, que para poder hablar de reelección no es lo que pueda decir un tribunal, no es lo que pueda decir ese transitorio de la Constitución. Está demasiado claro. Aunque han querido ponerlo en contradicción con el cuerpo de la Constitución, es parte de esa Constitución. Entonces, Reinaldo, lo cual, repito, saludo sus declaraciones, está siendo, aunque no lo parezca totalmente, de vocero del presidente. Es un vocero legítimo. Ya son tres entonces. Ya son tres, Marchena, Peralta y cuando yo digo un Reinaldo. vocero legítimo, por lo menos del presidente Medina, no del gobierno, que se me entienda. Okay. Porque cuando José Ramón Peralta sale a decir que el gobierno no está en reelección, está trabajando, luego aparece el mismo vocero oficial desmintiéndose él mismo. Son señales claras, muy evidentes, junto con esa reunión de aspirantes a la candidatura, de que hay una variación sustancial desde el gobierno, desde Danilo Medina específicamente. Y eso ha creado, si se quiere, distensión. Entramos en Semana Santa en un ambiente político mucho más controlado. Yo guardaba un poco el temor, y aún lo guardo, de que la comisión del Senado que estudia la ley de partidos políticos sorprenda con una propuesta a propósito de las primarias abiertas. Todavía está pendiente de que ellos vean ese punto de la cuestión, será para después de Semana Santa. Pero lo que nosotros hemos discutido, lo que nosotros hemos planteado en el debate, lo que hemos expuesto, empezando por Leonel Fernández, es que no se trata de si abierta o cerrada,
para fines políticos, es que la abierta es inconstitucional. Ok. ¿Me explico? O sea, si me dicen, bueno, cualquier otro evento que puedan montar los partidos políticos, bueno, esa es la propuesta de la Junta, que parece la más sana y la más saludable. A que sea cerrada, simultánea y demás, no estamos definiendo eso por ahí, estamos definiéndolo con que la Constitución en 277, su artículo, estableció que todas las decisiones anteriores relativas a recursos de inconstitucionalidad tienen un carácter pétreo. Entonces, yo creo que se percibe en el ambiente. Desde esa reunión que tú citas, hasta las declaraciones que he señalado, y la más reciente fue la de ayer, de Reinaldo Pared Pérez, ayuda mucho a crear un ambiente no solo de distensión, sino encaminado a otras cosas también. Pero doctor, usted ha planteado que de alguna manera el secretario general del partido y presidente del Senado es vocero del presidente Danilo Medina. Luce, dije. Sí, sí, luce como vocero. Como presidente del Sí. presidente Medina en cuanto es un miembro del comité político. Pero, en cuanto es dirigente del partido. pero ese secretario general del partido, presidente del Senado, que luce vocero del presidente Danilo Medina, ha manifestado abiertamente, y es algo que defiende con vehemencia, que no riñen con la Constitución las primarias abiertas. Eso no fue lo que dijo ayer. No. Con las primarias Sí, abiertas, no, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema que está pendiente de dejarlo resuelto. Sí. El tema de la reelección se va en proceso, aparentemente, de por lo menos ponerlo a enfriar, siquiera eso. Pero, ¿cómo usted evalúa eso? Entonces, usted Él tiene un punto de plantea vista. que es inconstitucional, Bueno, insisto. que riñe con la Constitución. Sí, lo es. Y como bien tú señalas, Reinaldo ha sustentado la posición de que no es así. Por más explicaciones jurídicas que han habido sobre el tema. Pero una cosa es el tema de las primarias abiertas en cuanto a su carácter inconstitucional y otra cosa es la reelección. Si iban a usar las primarias abiertas para violentar la Constitución, se justificaba entonces que la violentaran para la reelección. ¿Me explico? Bien. Ahora, al cerrar un poco, es lo que parece, que están empezando a cerrar la puerta de la reelección, eso hará posible que otras puertas sean cerradas también. ¿Cómo usted ve la encuesta de Gallup hoy en esos temas? A propósito de estos cambios que usted está examinando. Bueno, en Gallup hoy aparece que la reelección tiene un nivel de rechazo muy alto, más de un 60%. Es un ángulo interesante, porque eso da una señal clara o una expresión clara a los que en el entorno del presidente quisieran seguir empujando el tema de la reelección. Porque la empujaron esta vez bajo el argumento de que Leonel iba subiendo mucho. Y ese entorno no sé por qué tiene que preocuparse tanto, porque Leonel se posicione, porque estamos hablando del mismo partido. Si se tratara de un partido distinto, el de oposición, se entendiera. Ahora bien, ese entorno es el que movió el tema reeleccionista y ese entorno, la mejor respuesta a ello no solamente fue la que evidentemente mandó a dar el presidente Medina, sino también lo que está dando la encuesta Gallup. He creído y lo he planteado en el comité político que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo dentro del partido, porque el tema de la gobernabilidad es una responsabilidad partidaria. Si a mí me dijeran, bueno, es culpable fulano, mengano y sutano de lo que pase ahí, no, el pueblo no ve eso así, ni la historia ve eso así, ni el proceso se ve así. Responsable de este gobierno es el PLD. Y ahí hay varios ángulos. Uno es el conflicto entre nosotros, que lo hemos llevado al Estado,
Cuando un partido lleva su propio conflicto al Estado, está sobredimensionando ese conflicto o esa crisis. Lo segundo es que aquí hay un manejo donde la economía tiene ya que dar un giro. El modelo económico que vamos siguiendo ha dado resultados, todavía seguirá dando resultados, pero se vislumbra que las cosas tienen que cambiar. Y está expresado en esa encuesta. Los porcentajes de preocupación con el tema económico por región inclusive está expresado en esa encuesta. Y eso tiene que ver con varios factores, si se quiere, si se entiende. A mí me dicen, ¿en cuánto está la inflación? Y yo digo, el tema no es si está o no controlada la inflación, en cuánto está el dólar y por tanto el cambio de la moneda. ¿Cómo está el tema del sistema financiero? ¿Me explico? Ahí vamos, donde la deuda crece. Al crecer la deuda, demanda también más dólares, aunque sea trayendo dólares. O sea, aquí hay un aspecto también de orden económico, que es lo que trato de señalar, además de la misma crisis manifiesta en el seno del PLD. Doctor, y la encuesta revela esas dos cosas. ¿Cómo se proyecta este resultado de PRM hacia el PLD? Por un lado, y lo decía en la introducción del programa, está lo relativo a nuevas autoridades jóvenes. Y algunos PLDistas dicen tenemos que hacer cambios aquí. Pero por el otro lado, fue masiva, pero no ha sido exitosa en lo organizativo. ¿Cómo debería recibirla el PLD? ¿Qué señales debería entender e interpretar el PLD de lo ocurrido en el PRM? Bueno, yo quisiera decir que he sentido desde algunos litorales de la prensa un comportamiento o unos comentarios injustos frente a lo que ha pasado en el partido, en el PRM. Desde mi punto de vista hay que tomar en cuenta el contexto general. Ha sido exitoso y hay que saludar ese evento como un evento exitoso. Vamos a ver, ¿por qué digo que ha sido exitoso? El hecho de que en algunos puntos se haya retrasado y en consecuencia pospuesto, o que no haya llegado a tiempo los materiales, en sentido general, ese evento ha demostrado varias cosas. Primero, que el PRM se está alejando favorablemente al PRM del comportamiento del patrón que han seguido los partidos políticos hasta ahora, o que viven los partidos políticos, incluyendo el mío, el PLD. El PRM está probando con eso que sí se pueden hacer eventos internos, perfectamente, donde las cosas, y eso, que el arbitraje de la Junta Central Electoral no entró ahí, cuando pudo haber entrado el arbitraje de una forma más clara. Quizás se hizo discretamente, pero no se ve. En tercer lugar, hay un tema de renovación partidaria, pero decidido por el partido, elegido por las bases de esa organización, lo cual tiene una gran significación también. Nosotros en el PLD nos hemos manejado por mucho tiempo donde lo que hay que ofrecer es igualdad de oportunidades. No te eligen porque sea joven, ni porque sea viejo. Te eligen porque tú tienes la oportunidad, igual que cualquiera, de ser elegido. Entonces, ese solo componente hace posible que un partido político funcione adecuadamente bien. Y eso fue lo que desde mi punto de vista se dio en el PRM. ¿De qué se habla? De padrón incompleto, completo. Bueno, ahí está el padrón. Sí pueden los partidos políticos funcionar, no solo con eventos internos, sino también con una estructura partidaria que no se la diluyan. Personalmente yo saludo el evento del PRM como un gran evento partidario en momentos en que los partidos en este país muestran crisis, porque eso hay que verlo en el contexto general, no en la cuestión particular del PRM, que hubo localidades donde no se celebró el evento. Bueno, ya está fijado, según vi en la prensa, para el 18 de abril. El 8. El 8 de abril, el 8 de abril. O sea, realmente el evento del PRM es en gran medida un trayecto por donde tienen que empezar a caminar ahora mismo los partidos políticos. Un sendero nuevo, entonces. Yo no dije de sendero nuevo, Sí. yo digo, es una... Donde deben comenzar a caminar. Sí, sí.
donde tienen que empezar a caminar, no porque el sendero sea nuevo. Ese es el sendero. Nos apartamos del sendero. Yo lo he citado a usted en el sentido, comentando PRM, de que hicieron la lista, hubo reinscripción. ¿Cómo es que un partido que tiene un padroncillo, que sabe al mediodía del día de las votaciones quienes no han votado, no puede hacer una reinscripción, no puede hacer una lista en 2 o 3 meses? Así es. Lo hizo el PRM desde una posición de mayor dificultad. Entonces, ahora, en ese mensaje de renovación y de participación de los jóvenes, y vi que ayer le contaban la edad a los miembros del comité político, de que Abel era el más joven con 45 y que había 5 o 6 de más de 70. ¿Qué va a pasar? Porque es que desde el 2000 nos reelegimos todo y reelección por reelección, incluso en los mandos, y eso urge, pero como que no se ve. Lo que pasa es que nosotros debemos dar un paso previo, y es que nosotros nos dimos un acuerdo en el 2015 para gerenciar la crisis nuestra. Después de las elecciones del 20, vamos a un congreso y tenemos que irnos preparando ya para ese congreso. Porque uno no se prepara para ese congreso de golpe. Pero no han terminado el no rebotello, doctor, todavía. Exacto. No han terminado. Parte de lo que hay que hacer es lo que justamente se aprobó en el no rebotello. Por ejemplo, en ese 8º congreso se decidió auditar y actualizar el padrón partidario. Eso hay que hacerlo. Yo, a los fines de buscar un método transparente, sugerí una reinscripción general en el partido, empezando por los miembros del comité político, que nos reinscribiéramos. Que quien no se reinscribía quedaba en un padrón pasivo, y los que nos reinscribíamos pasábamos a un padrón activo. Y que lo del padrón activo eran los elegibles a los fines de ir a posiciones de mando partidaria. Para hacer una reinscripción o auditar un padrón con el método que se quiera, eso toma tiempo. Y hay que empezarlo a hacer, porque una organización política o una organización cualquiera es una reunión de gente que se decide participar. A mí no se me ocurre pensar que a la Asociación Médica, al Colegio Médico Dominicano, tú, Cristian, tú, Chico o yo, vayamos a votar. Ni médicos somos. Ni médicos somos. A mí no se me ocurre que alguien que no sea del Club Naco, Club de Arroyo Hondo o el que sea, vaya una gente distinta a votar. O sea, hay una cosa consignada en la Constitución a propósito de los partidos políticos. Es el derecho a la asociación. Eso mismo es lo que hace posible que no se hable de primarias abiertas. Una primaria abierta, en todo caso, si un partido la quiere hacer, ese partido tiene el derecho, él, de decir, la hago, porque es una decisión que está tomando ese partido. Pero no se le puede imponer a ningún partido político, porque violenta ese principio o ese derecho fundamental que lo es el derecho a la asociación. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente se declara incapaz de crear un nuevo padrón? No, el que se cree incapaz es porque tira la toalla, no. Nosotros no hemos tirado la toalla todavía. Pero plantean pero eso y dicen como que no hay árbitro. Quiero decirte, sí. Eso, ¿no? De entrada eso. Lo segundo es que hemos ido haciendo conciencia de la situación nuestra. Nosotros tenemos una gran masa que simpatiza y participa en el PLD. Y lo que hay que hacer es, sencillamente, relocalizar esa gente, que es una forma de auditar y actualizar ese padrón. Hay cientos de miles de jóvenes que quisieran participar en los partidos políticos, entre ellos en el PLD. Para eso hay que crear mecanismos de derecho de igualdad de participación, porque es la clave de todo. Ahora se está hablando de cuota de la juventud, de cuota de la mujer, y no es que eso no se haga porque es un asunto que busca en el fondo abrir puertas para la participación. Pero lo más importante es
eso que yo decía, igualdad de oportunidad, y lo repito, si un joven tiene igualdad de oportunidad que un viejo como yo en el comité político, ahí hay que ver quién es el que puede ser elegido, si el viejo o el joven, dependiendo de los procesos de renovación que se van dando en los partidos Profesor, políticos. doy un cambio rápido en pocos segundos que nos quedan. Usted que fue ministro de Interior y que es asesor de seguridad, el tema de la discusión de si los linchamientos tienen que ver con una justicia que no cumple su rol, ¿cómo usted lo ve rápidamente? Rápidamente lo veo de entrada de esta forma. Lo primero que nosotros tenemos que poner a funcionar la Policía Nacional. Y para poner a funcionar la Policía Nacional hay que equiparla, entrenarla, pagarle buenos salarios y un personal debidamente formado. Sin eso no se puede avanzar. Claro, eso no es suficiente. Se requiere también que otras instituciones funcionen. Si usted entra a un barrio, por yo decir Capotillo, que es el más emblemático, la policía puede entrar y puede contribuir y puede ayudar, pero la comunidad va a decir la escuela, la comunidad va a decir la salud, va a decir la comunidad el empleo. Entonces esto involucra, la seguridad ciudadana involucra otras instituciones, pero el paso primero es la ¿Y Policía Ministerio Nacional. Público y jueces? Lógico, tiene que ver con la impunidad. Ahora, yo siempre he dicho lo siguiente, no es la sanción la que evita el delito, es el delito lo evita la prevención. Bueno, Que a propósito de eso, rápidamente digo lo siguiente, en estos días me decían que por qué yo no renunciaba. Y yo respondí por qué, porque no le renuncia un presidente. Y alguien decía, bueno, esta gente, de alguna gente de participación ciudadana que son financiadas por USAID, yo no sé por qué se ponen a hablar, decía que, bueno, a un presidente se le dice que no. Bueno, pues el presidente Medina, con toda la cortesía, le dije, cuando me llaman para decirme, consultor jurídico en el 2012, ay no, por favor, embajador de la OEA, no, es decir, usted tiene mucha cabeza para tan poco sombrero, así le dije, ¿no? Entonces, al día siguiente, que fue el día 15 que me dicen eso, al día siguiente me veo designado ministro sin cartera. Bien, este es mi gobierno, porque este es el partido de mi gobierno. Claro. Y no me piden a mí que renuncie al partido de mi gobierno y ofenda al presidente, que no lo voy a hacer. bueno, muchísimas gracias, doctor. Está claro eso. Franklin Ameda Rancière, es miembro del Comité Político del PLD y está en el gobierno, en un gobierno de su partido. Así es. Bien, gracias a él, a ustedes. Mañana no va a quedar diario.